La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a hablar temas importantes, nos acompaña el licenciado Homero Figueroa, una persona muy conocida, destacado periodista, tanto de la prensa escrita, la columna de Homero, ¿verdad? Sí, espejo de papel. Espejo de papel. Espejo de papel. Pero también tuvo destacada participación en la televisión. Hoy ocupa la importante posición de director de la Dirección de Información y Comunicación de la Presidencia de la República, una pieza sumamente importante en términos de las estrategias gubernamentales. Homero, un placer y muy agradecido porque tú siempre tomas el teléfono y aceptas la invitación siempre que puedes. Bueno, sigo el modelo del presidente de la República, que es el funcionario público más ocupado. Entonces yo digo, si el presidente puede responder todos los mensajes y contestar todas las llamadas, yo tengo que poder también. Buenos días, Homero, mucho gusto. Un placer, siempre me encanta compartir con ustedes. Gracias, Homero. Especialmente durante la Semana Santa, hubo una lluvia en las redes de encuestas, unas que presentaban 10, 12 puntos porcentuales entre Luis Abinader y Leonel Fernández, otras llegaban a presentarlo hasta empate, otras del PLD mostraban al PLD muy bien posicionado. Ustedes manejan encuestas. Definitivamente. Y imagino que es semanal. Sí, es una de mis responsabilidades y siempre cuando me hablan de este tema, yo hago esta introducción que a veces se queda en las reseñas de prensa, de las entrevistas que se centran en los titulares. Yo siempre digo que a mí no me gusta utilizar las encuestas como arma, como herramienta de competición política, sino que son herramientas de trabajo. Y dicho esto, siempre indico que nosotros manejamos números para tomar decisiones. Y te digo que nuestros números difieren totalmente de los números que se publican, porque esos números que se publican tienen un objetivo de influir en la percepción pública. Nosotros tenemos números de trabajo. Tú como experto, ¿tú crees que influyen? La verdad es que los diferentes estudios que he leído del mundo completo, del impacto que tienen las guerras de encuestas en la percepción pública, no exceden un 2%. No cambia la percepción más allá de un 2% del electorado. Yo realmente no creo en ese tipo de tácticas y por eso no recurro a ellas. Cuando me preguntan, obviamente estoy acostumbrado a responder una pregunta con honestidad de cómo está valorado el gobierno, comparto las cifras, no así datos electorales, porque indico, no utilizo esta herramienta como arma de competición. Y el gobierno, todo el mundo sabe, goza de una gran apreciación pública. La valoración, sí, la valoración del presidente de la República está por encima de un 65% al día de ayer. Del presidente. Del presidente. Pero a veces el gobierno es diferente. Y del gobierno. Cuando tú preguntas qué opina del presidente, más de un 65%. Cuando tú preguntas de la valoración del gobierno, también. Pero a empleados. No. Ya yo te dije que son encuestas de trabajo. Son encuestas de trabajo. Eso no es escondido. En las publicaciones internacionales recogen esos números. Homero, todo el mundo lo sabe. sabe. Es decir, que la situación de los precios y eso no ha erosionado la popularidad del presidente. No la ha erosionado porque la población reconoce el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno y el presidente de la República para mitigar el impacto de esta inflación global que nos está llegando. Otra crisis, en este caso una crisis económica. La gente ya está acostumbrada al trabajo tenaz, persistente, con sentido de racionalidad del gobierno y espera que salgamos airosos, como salimos airosos de la crisis internacional provocada por la pandemia. Manejamos de 5 oleajes de pandemia, manejamos 4 y esta economía es una de las mejores en el mundo. Homero, en el día de ayer salió la noticia de que el presidente de la República anunciaba un aumento para el sector de la construcción de un 24%, conjuntamente con el ministro de Trabajo. ¿En base a qué se tomó esa medida y si hubo algún encuentro con empresarios de la construcción o con el sector de la construcción? ¿Y cómo se va a manejar ese dato? Y dicho sea de paso, se aumenta el salario a los plomeros, a los electricistas, etcétera. Sí, Preguntaba un usuario de una de las redes que si son a los que trabajan en el sector de la construcción del gobierno. No, es en general. Es un aumento en general a
a todo el que trabaja en la construcción. Estamos a la espera de la publicación de la resolución, pero esto está dentro de la política de mejora de las condiciones salariales en la República Dominicana que ha emprendido este gobierno. No es el único aumento. Hemos aumentado en diferentes sectores. El sector azucarero recibió un aumento de hasta un 100%. Recordamos el año pasado el aumento de un 23% ponderado en el sector privado no sectorizado. O sea, es sistemático que el gobierno ha entendido que después de muchos años de estancamiento en el manejo de los salarios en la República Dominicana, es necesario llevar un alivio al presupuesto de la familia de los trabajadores dominicanos y se está haciendo el máximo esfuerzo. Se quisiera aumentar más, sabemos el rezago que tienen los ingresos en la República Dominicana, todos los estudios lo indican, pero se está haciendo de tripas corazón, haciendo el mejor esfuerzo. Yo creo que son medidas bienvenidas por todos los sectores que están recibiendo el beneficio. Homero, y en el caso de las trabajadoras domésticas, que el Ministerio de Trabajo tiene una resolución, pero que algunos abogados han señalado que eso es tema más bien de modificar el Código Laboral. No, ya es parte del Código Laboral, y lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo... ¿Pero cómo que ya es parte? Sí, o sea, eso está en la ley. Y el Ministerio de Trabajo lo que está es ejecutando el mandato de la ley. Pero como se hace con todo tema que genera cierta incomprensión o polémica, se somete al consenso, a la conversación, y se arribará al acuerdo más racional para el colectivo de la República Dominicana, pero todo el mundo sabe que estamos hablando de un sector que ocupa a más de 200.000 personas, postergados, sin apoyo, y es necesario ir también en su auxilio en el momento oportuno. ¿En qué momento el gobierno va a ir en auxilio de la clase media? Mira, si tú supieras que ha sido la cenicienta de este la gobierno. mejor valoración que tiene este gobierno es en la clase media. ¿Qué ha querido siempre la clase media? La clase media dominicana está llena de profesionales liberales, de empleados privados, y siempre ha querido que la dejen trabajar, que le creen un clima adecuado para sus actividades profesionales. Y eso ha hecho este gobierno en medio de las dos crisis más difíciles que los últimos 50 años ha enfrentado la República Dominicana. Yo creo que si tú sales y conversas con la gente se siente agradecida del esfuerzo que ha tenido el gobierno para crear ese clima adecuado. ¿En qué se siente ese clima? Los datos sobre el rendimiento de la economía, crecimiento histórico de un 12.3%, apenas un año rebotando de los 2 años de pandemia. Inversión extranjera, logramos más de 3.026 millones de dólares el año pasado. Exportaciones récord, un 34% crecieron las exportaciones de zonas francas el año pasado. Todo eso, todos esos indicadores hablan de una bonanza que no se queda acumulada en las élites, sino que se derrama a lo largo y ancho de toda la estructura piramidal de la sociedad. La clase media yo creo que está viviendo un buen tiempo. Wow. Pasando a otro tema. Veo que usted es descreída en eso. Usted, clase media, está viviendo un mal tiempo. Yo estoy descreída completamente, sí, porque veo que el gobierno tiene muchas medidas a favor de la clase alta y algunos subsidios para los pobres, pero el que tiene un salario... El aumento del salario de la construcción no creo que vaya a la clase alta. No, por eso no. El aumento que tuvo el sector privado no sectorizado no creo que vaya a la clase alta. No. Correcto. No creo que el doble de subsidio que estamos dando, porque hay que recordar que las tarjetas aplicaban 825 pesos mensuales y este gobierno en 18 meses dobló ese subsidio a 1.650 pesos. Y no solamente se quedó ahí. En 16 años, 800.000 personas recibieron tarjetas. Y este gobierno en 18 meses ha integrado 800.000 personas. Y yo creo que esas 800.000 personas que están recibiendo subsidio, que no recibían subsidio antes, no son ricos, no son de la clase alta. No, claro, yo mencioné a los pobres. No son ricos aquellos que asisten a las 150 espacios de venta de productos populares. No son ricos los que aprovechan todos los jueves
el especial de un combo de 1.000 pesos que tienen más de 120 establecimientos en la República Dominicana. Yo creo que se es injusto valorando eso y nosotros encuestamos esa percepción y esa no es la percepción de la población. Este es un gobierno que, si bien está conformado por personas exitosas en el sector privado, que es una diferencia. Los que componemos este gobierno no estamos en la política porque hayamos fracasado como profesionales en el sector privado. Si tú, nombre por nombre, lo buscan, son personas exitosas y que perfectamente pueden tener un nivel de vida superior al que tiene un funcionario público en su vida privada. Se puede decir, sí, es un gobierno que tiene muchas personas con buenos activos. ¿Y qué gobierno de popis? Que es falso también, porque estamos hablando de miles de personas. Y no es verdad que todos son popis. Ahora hay una diferencia, es de personas exitosas que han sabido gerenciar sus vidas privadas, sus negocios privados, sus profesiones privadas y entienden cómo se produce la riqueza para que pueda distribuirse y pueda llegar esa bonanza a todos los ciudadanos. Que bienvenido todo aquel que tenga buena condición y quiera sacrificarse en el esfuerzo público para mejorar la vida de los dominicanos, porque nadie sabe más cómo producir dinero que quien lo haya hecho en el sector privado. Así es, Homero. Entonces ese discurso de enfrentamiento de ricos y pobres, popis y guau, yo creo que no se aplica a la República Dominicana, que en el concierto de las naciones latinoamericanas ha sido un país prudente en el uso de estos enfrentamientos. Todos los países que se ha utilizado de manera irresponsable, populista, este discurso que enfrenta a las clases sociales, lo que han logrado a la vuelta de los años es perder el progreso. Y la República Dominicana y nosotros no queremos que eso pase. Y llamamos la atención de los actores políticos que recurren a este falso enfrentamiento de clases en la República Dominicana. La riqueza de una nación se logra con la cooperación entre las clases altas, las clases medias y los más vulnerables. Cada uno juega un rol para construir el progreso de la nación y necesitamos a todos los dominicanos independientemente de su clase social. Homero, magnífico. Con tu permiso nos vamos a una breve pausa porque ahora es que nos quedan temas. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Homero Figueroa, quien es el director de comunicaciones y vocero de la Presidencia de la República. Homero, se ha denunciado mucho el tema de que durante el cambio de gobierno y el transcurso del gobierno se han cancelado muchos empleados y a muchos de ellos no se le ha honrado con lo que le toca de cancelación, o en algunos casos se han cancelado hasta personas en licencia médica y todavía el gobierno no ha respondido. El presidente puso un límite para una fecha límite, un tope para cumplir con esos miles de empleados dominicanos que todavía no han recibido sus prestaciones. ¿El gobierno tiene algún seguimiento, el gobierno central, la presidencia de la República, con esos casos? Lo que te puedo decir es lo siguiente, que por primera vez en la historia dominicana llega un partido de oposición nuevo que no estaba en el gobierno y hay un cambio de gobierno donde un partido que gobernó durante 16 años y había acumulado todas las posiciones públicas, más de 600.000 empleos públicos, salía y no hubo aplanadora. Recuerdo que el presidente Luis Abinader dijo, aquí no se va a sacar empleados públicos por su filiación política. Eso se cumplió. Con disgusto de quienes, porque las protestas de quienes han sido a lo largo de 18 meses, de los propios, demandando empleo. Eso se ha ido moderando. Lo que quiero entonces responderte es que aquí no ha habido salidas masivas de empleados públicos. ¿Pero cuándo se le va a cumplir a esos empleados, Homero? Y esos casos que tú estás mencionando son casos aislados que suceden y se solucionarán, pero no son miles de casos. Por ejemplo, en la dependencia que yo dirijo ha habido sustitución de empleados y a un 100% se le ha cumplido con su pago de prestaciones. Yo sé que eso hace en general todas las instituciones y podrá haber casos, que no sé los detalles, pero estoy seguro que se solucionarán y no siento que haya una presión hacia el gobierno en ese sentido, porque si fueran miles, estuvieran en las calles protestando. No creo que ese sea el caso.
Realmente ese no es un grave problema. En el Ministerio de Educación hay muchas personas que En el todavía Ministerio de están Educación esperando. trabajan muchas personas. Entonces puede haber 50, 60 casos, no sé, pero estoy seguro que se solucionarán, como manda la ley. Eso es lo que dice, manda la ley, un empleado es sustituido y tiene que recibir sus prestaciones. Donde quiera que eso esté sucediendo, lo que hay que hacer es cumplir la ley. Y esa es la disposición del presidente y del gobierno, esa es la actitud de todos los funcionarios. Entonces no creo que sea un problema. Homero, hay un tema importante, porque tú te referiste a él hace un par de semanas, también se refirió el consultor jurídico Antoliano Peralta, y es obviamente el tema de la reforma constitucional. Así es, que el gobierno con un espíritu de apertura ha propuesto al país. Y aquí hay una confusión, que se cree que todos los cambios políticos son propiedad de los partidos políticos. Y se olvida que la democracia es el régimen de participación de todos los actores, y que los partidos son articuladores de la voluntad ciudadana, se deben a los ciudadanos. Y hay una realidad, yo creo que no hay ninguna constitución perfecta, todas son perfectibles, y cada gobierno pretende dejar su sello. Y en este caso, el presidente ha sometido una serie de reformas al mecanismo que constitucionalmente está facultado para generar el consenso público, que es el Consejo Económico y Social. Yo me he referido en varias ocasiones a eso, de que es el espacio que utilizamos para convocar a todos los actores sociales a discutir no solamente la reforma constitucional, sino el paquete de 16 reformas que están allí siendo discutidas en diferentes mesas. Yo creo que la Constitución tiene que ser fortalecida, robustecida, y que el pueblo dominicano no puede desaprovechar la primera oportunidad en la que se va a reformar la Constitución de la República sin fines electorales, sin fines particulares, sin fines de política pequeña. Es una reforma para fortalecer la institucionalidad democrática del país, y yo he dicho que es una reforma que pertenece a los ciudadanos y no a los partidos. Y he hecho un llamado a los líderes de los partidos de oposición que han decidido retirarse de los espacios de conversación a que regresen a ejercitar la verdadera democracia, que es la búsqueda permanente del consenso. No se puede actuar con un sentido infantil como hacíamos en los juegos de pelota improvisado, que el dueño del bate y la pelota se la llevaba y se acababa el juego. Esa no es la tónica de la democracia. Si usted tiene una posición divergente, diferente a la posición oficial, en los espacios de conversación, usted propone su idea y que la mayoría sea la que defina. Yo creo que es importante. Pero con el retiro de los partidos políticos... Continuaremos conversando con los demás actores, porque los partidos no pueden secuestrar una reforma que no es solo de ellos. No es solo de ellos, y por eso yo he dicho, esos partidos que tienen militantes, que quieren también esa reforma, bueno, que presionen a sus liderazgos para que los representen en los espacios de discusión. No podemos detener procesos sanos de mejoramiento y progreso para el país porque 1 o 2 partidos quieran. Vamos a seguir conversando y lo vamos a seguir esperando en la mesa del diálogo. Pero ya para finalizar, pero ustedes no cuentan con los votos para aprobar esa modificación sin contar con la oposición. Necesitamos los partidos en el Congreso, y me imagino que ellos comprenderán que no pueden estar de espalda a una reforma que la mayoría quiere. La mayoría de los ciudadanos, claro que sí, la mayoría de los ciudadanos. Homero, pregunta a un amigo televidente que está viendo el programa, me dice que te pregunte tu parecer con respecto al el presidente condonó una deuda a cafetaleros hace unos días. Así es, de unos 390 y tantos millones de pesos. También anunció el financiamiento a condiciones muy favorables para las clínicas privadas. Sí, 2.000 millones de pesos. También ha dado corredores en las vías públicas a federaciones de choferes. Dice que también se ha apoderado del tema de los fideicomisos y de las APP. Ahí con los corredores no es que se ha dado, sino es una alianza público-privada. Exacto, las APP y los fideicomisos. Entonces, que si ese es un plan del gobierno, esa es la estructura, eso es lo que quiere, la estructura no, esa es la visión del gobierno de acompañamiento al sector privado para el desarrollo del país. Eso es parte de la visión del gobierno, y por eso te digo
que nosotros tenemos un sentido incluyente de la construcción del desarrollo y el progreso económico de la República Dominicana. Estamos acometiendo la transformación más audaz del transporte público en el país y lo estamos haciendo en paz y orden, mayoritariamente. Estamos atacando un problema tradicional que había en la República Dominicana y que parecía que nadie podía resolver. ¿O ustedes nos recuerdan los motes y los nombres con los que se señalaban los actores principales de ese sector? Se le sigue señalando así, Homero, los dueños del país. Pero ya está cambiando eso, ya está cambiando. Estamos propiciando una asociación entre los diferentes actores que trabajan en el sector transporte para construir un transporte digno para el pueblo dominicano. El corredor de la Núñez de Cáceres, si tú vas y hablas con la gente, le digo, ¿usted quiere volver al pasado en esta vía? El 90% va a decir no, porque por primera vez un dominicano puede tomar, y yo me subí a un corredor, yo me subí a una guagua, a la de la Churchill, e hice todo el trayecto, 35 pesos, conversé con la gente y estaban encantados, aire acondicionado, asientos, o sea, y no había nadie de pie, todos cómodos en su ruta. Entonces yo pienso que tenemos que ser creativos, tenemos que ser valientes y hay que reconocerle al gobierno que es uno de los puntos luminosos. Todavía quedan 16, 17 corredores por hacer. Cuando terminemos este circuito, la gran capital va a ser otra la historia del transporte. Y ya no va a haber el temor de que usted se montaba en una guagua que le rompía la ropa, que le ensuciaba, que sudaba, que estaba sobrecargada, porque hay una cantidad suficiente de autobuses. Yo me siento orgulloso de ese plan y es una demostración de que se pueden resolver los problemas más graves que tiene el país acumulado si se trabaja con creatividad y tesón. Sí, estamos orgullosos de todas esas acciones. Homero, hay un amigo y colaborador del programa que pregunta sobre el tema de las redes falsas que ha denunciado el PLD, ha dicho que te van a interpelar, de que se van a utilizar las redes falsas para mejorar la imagen del gobierno. Lo primero que quiero decir es que es increíble que partidos de oposición, ante una situación como vive el mundo y la República Dominicana, su acción opositora se centre en un tema tan baladí y superficial como el denunciado por el supuesto especialista español que se ha interesado. Julián Macías. Julián Macías, que se ha interesado, de quien yo conozco su biografía y está circulando por ahí, que parece hace este tipo de cosas en diferentes países del mundo. Que la oposición se centre en este tema. ¿Qué dice Julián Macías? Que en una revisión él encontró 150 cuentas falsas, 150 bots. ¿Usted quiere una cifra más ridícula que esa? Por ejemplo, el presidente de la República en Instagram tiene más de 1,5 millones de seguidores. ¿Qué representan 150 bots cuando usted tiene 1,5 millones de seguidores reales que comentan todos sus posts y eso? No representan nada. Se habla de inversión multimillonaria. Pero calcule sí usted. Pero existen esos bots. Ahí voy. Calcule usted 150 bots. Usted lo consigue con $45. Ahora bien. ¿Cómo así con $45? Si lo tuviésemos. Porque precisamente, yo lo he dicho en varios programas, no sé si lo dije aquí la vez anterior, este que habla no cree en bots. Este que habla no tiene contratado ninguna compañía, ningún servicio que preste este tipo de apoyo falso. No lo uso en mis redes y mucho menos lo voy a usar en las redes oficiales. O sea que yo pienso que no tiene impacto. Para nada. Para nada. Eso demuestra que es una oposición desesperada que como no encuentra qué criticar, se inventa las cosas. El DIECON, y está ahí, hizo público todo lo que nosotros hacemos, los concursos y todo, no tiene contratado servicios de este tipo. Ahora bien, ellos sí saben de eso, porque sí tenían miles de bots, y nosotros lo sufrimos en la oposición. ¿O acaso vamos a olvidar aquel audio que se filtró de la directora
de los programas sociales, Iris Guava, que ordenaba a los bots del gobierno atacar a periodistas. En este gobierno esto no sucede. No va a salir de ningún funcionario una indicación de ese tipo. Y no hay. Ahora bien, puede ser, ¿quién quita? Porque ¿quién sabe de quién son esos bots? Para mí pueden ser de la oposición y que en 2 meses enganchado en nuestras redes para crear un expediente falso y hacer una crítica. Quiero decir lo siguiente. Yo como funcionario, y sé que ninguno de mis compañeros, tenemos temor a ser interpelados por el Congreso. Es una facultad de los congresistas interpelar a los funcionarios públicos. Es una facultad reconocida constitucionalmente, aunque está pendiente de la aprobación de una ley regular este tipo de comparecencias. Pero yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema de ir a conversar con los senadores con respecto a una realidad en la que la respuesta mía es no existe. Es falso que en mi dependencia operen cuentas falsas. No las necesitamos porque tenemos cuentas verdaderas por miles. Homero, de las reformas que sometió el presidente o que anunció el presidente, que eran como 16, ¿en qué están esas reformas? ¿Qué se va a hacer de aquí en adelante? Bueno, le mencioné, exactamente, le mencioné que está en el Consejo Económico y Social, se constituyeron una serie de mesas, dependiendo el tipo de reforma de que se hable. Pero se le va a seguir dando impulso. Claro que sí, totalmente, porque es que la gente olvida que además de los partidos hay otros actores sociales, hay actores empresariales sentados en esas mesas, hay actores del sector sindical sentados en esas mesas, hay actores del sector social, de la sociedad civil, del sector religioso, del sector cultural. Todos los actores que componen, vamos a decirlo, los poderes fácticos de la sociedad están sentados ahí a construir el país que debemos ser. Entonces, no debemos amilanarnos, no debemos detenernos en el esfuerzo de consensuar la nación que queremos construir. La reforma de la ley de hidrocarburos que ha anunciado el presidente en varias oportunidades. Tiene un equipo especial manejando ese tema, se está estudiando y en su momento se hará el cambio que haya que hacer. Pero hay algunos casos en los cuales ya las leyes están en el Congreso. Sí, hay algunos casos. Esas reformas se llevarán adelante porque el presidente lo ha dicho una y otra vez. Cuando le preguntan, ¿cómo quiere usted ser recordado? Él ha dicho, quiero ser recordado como un presidente reformador. Y eso es el cambio. Y no podemos resistirnos a esto. Y se está llevando y proponiendo al país con generosidad, con transparencia y sin egoísmo, sin pequeñeces. Eso es un cambio totalmente diferente a lo que habíamos vivido antes. No es un gobierno tratando de manipular a una sociedad, es un gobierno acompañando a la sociedad a reconstruirse, que es lo que tenemos que hacer. Porque hemos vivido en el descuido total, producto de una serie de gobernantes que solamente se han preocupado por el engrandecimiento personal y no por el engrandecimiento de la sociedad. Esto ha cambiado. Tenemos un presidente con los pies en la tierra, conectado con la gente, trabajando 16 horas diarias y que la gente confía en él, confía en sus propósitos. Entonces creemos que debemos aprovechar esta oportunidad. Homero, muy agradecido. Para estar optimista en un momento en que el mundo se queda atrás. Tú eres un gran vocero, tremendo vocero. Es fácil ser un vocero de un gobierno en el que usted confía plenamente. Un gobierno transparente, en el que no se oculta nada, un gobierno que está dispuesto a actuar cuando desde la prensa o desde la sociedad se señale un error comprobable. Estamos dispuestos a rectificar y arreglar, y eso es un cambio. Porque yo viví otras administraciones que creían que se las sabían todas. Magnífico. Gracias, Homero. Gracias, Homero. Te esperamos pronto.